simplemente necesita respuesta. Muchas veces necesitamos saber por qué estamos pasando por lo que pasamos. Aún vamos a Dios a preguntarle, ¿por qué esta situación, Señor? Cuando todo lo hice bien, cuando las cosas iban también, ¿por qué me pasa esto a mí? Y no sé si te diste cuenta que cuando alguien está herido, casi nunca necesita una explicación. Necesita alguien que se quede. Alguien que se quede, Anais. Necesita realmente más que muchas palabras. Necesita ser ese oído para esa persona que está dolida, ese abrazo, ese todo va a estar bien. Porque el dolor no se sana con frases bonitas, se sana con presencia sincera. Hablemos muchas veces cuando personas están en medio de un dolor tan fuerte en su vida, en medio de equivocaciones, de malos negocios, que se sienten terribles consigo misma, y tú llegar y decirles y darles una escarmienta o darles muchas palabras de reprensión cuando la persona necesita un abrazo o todo va a estar bien. Tú puedes abrazar, pero después, Miranda, García, cualquiera de los que estamos acá, después de ello, ahí sí vamos a decirle las palabras que deberíamos decir. Pero a veces hay que ser más empáticos. Y vivimos en un mundo que habla mucho y realmente siente poco, que aconseja rápido, pero acompaña muy lento. Tienen palabras maravillosas, pero nada de acompañamiento. Y como te digo, a veces lo que se necesita en momentos de dificultad es compañía. Muchos que te citan versículos, pero no siempre abrazan corazones. Y mientras alguien llora, siempre aparece el experto del dolor ajeno diciendo, eso ya te pasará, eso ya tiene caducidad, todo tiene un propósito, sé fuerte, y te deja ahí. Cuando tú lo que necesitabas era simplemente presencia. Pero hay dolores que no se necesita fuerza, necesita compañía. Yo quiero hablarte de esto, de la empatía que no juzga, de la empatía que no busca explicaciones, que no minimiza, sino que se sienta al lado y dice, a veces palabras y a veces no dice nada. Por eso hay una empatía que de verdad sana el corazón. Hay una empatía que transforma nuestra vida. Y Romanos 12:15 dice, gozosos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Tenemos una generación que responde con frases vacías como, todo pasa, sé fuerte. Oye, no es para tanto. Pero ¿qué es la empatía según la Biblia? La empatía bíblica es identificada con ser compasivos. Es entrar en el dolor del otro sin apropiarte de él. Es caminar con alguien sin empujarlo, sin destruirlo, Jesse. Es caminar realmente con personas que saben o que sabemos que necesitan en ese momento andar lento más que andar acelerados. No hay nada peor que cuando tú buscas a alguien en quien confías, Roxana, alguien que de verdad sabes que puede ser de compañía y quieres ser todo de afán cuando tú necesitas simplemente es un espacio, Leticia. Por eso son personas que no minimizan el proceso solamente, sino que realmente saben que si estás pasando por una situación mala o por cualquier proceso, están ahí sin juzgarte. Ahora Romanos 12:15 no dice, explícale al que llora porque no debería llorar. Dice, llora con él. Y la empatía bíblica no busca respuesta, busca presencia siempre. Y Jesús es el mayor ejemplo de la verdadera empatía. En Hebreos 4:15 dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Porque Jesús no solo vino a salvar tu corazón, tu alma. Él vino a sentir, Él se cansó, Él lloró, Él se conmovió, Él se indignó, Él pasó por todas las emociones. Así que Dios realmente no es reticente a tus emociones. Él conoce tu dolor, Él conoce lo que has pasado. Él sabe cuáles son tus aflicciones. Él está ahí contigo. Él no significa que Dios te vaya a solucionar la vida. Significa que te va a acompañar a cada paso, sin afanes, sin presiones, sin acelerarte, sin minimizar el proceso.
sin empujarte, sin entrar y apropiarse de tu dolor solamente. Él te entiende. Ahora, en Juan 11, cuando Lázaro murió, Jesús sabía que lo iba a resucitar y aún así lloró. Eso es empatía verdadera. Llorar con alguien aunque sepas que Dios va a obrar, aunque sepas que Dios va a actuar. Ahora, para hacértelo entender un poquito mejor, te voy a hacer entender qué es empatía y qué no es. Y vamos a empezar con lo que no es empatía y mucho menos bíblica. Ahora, no es empatía minimizar el dolor ajeno. ¿Qué significa? Decir, hay gente peor que tú. Eso no sana, eso hiere. ¿Te imaginas una persona que acaba de perder su hijo, su esposo o alguien muy cercano y que tú le digas, hay gente peor que tú? Levántate. ¿Acaso no crees en Dios? ¿Acaso no hay un paraíso? ¿Acaso no hay una eternidad? Eso sana, eso no sana, eso hiere el corazón. Proverbios 25:20 dice que hablar livianamente a un corazón triste es como cantar canciones a quien tiene dolor. Y por eso es tan importante, conforme la palabra, el hablar liviano. Otro ejemplo en este momento. Llega un amigo a tu vida que perdió el negocio, perdió todo, porque tú sabes que es una persona que no es tan sabia en los negocios, se invirtió y tú le dijiste y necesariamente lo hizo. Y viene a ti y tú le podrías decir, te lo dije, no escuchas, ¿cómo vas a invertir? ¡Qué bobo eres! Pero uno sabe el dolor que está pasando, entonces uno le dice, bueno, mi hermano, ¿qué hay que hacer? ¿Qué necesitas? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Quieres tomar algo? Ven y nos tomamos algo, hablamos un poco. Va a haber solución para eso, porque hay un tiempo para todo. Y en ese momento, cuando alguien viene destruido, no necesita una reprimenda, no necesita que te diga, te lo dije, sino necesita un abrazo, un todo va a estar bien. Porque los demás ya le dieron la reprimenda muchas veces. Ahora, lo que no es empatía no es dar soluciones rápidas. La empatía no dice, haz esto y ya. A veces la persona no necesita una salida, necesita a alguien que no se vaya, que no solo se quede en la noche, sino hasta la madrugada, como los buenos amigos. Job tenía amigos que hablaron, y cuando hablaron, arruinaron todo. Al principio solo se sentaron con él y eso fue lo mejor que hicieron. Durante 7 días fue lo mejor que hicieron porque estuvieron ahí. Ahí hicieron todo lo mejor. Pero cuando empezaron a hablar más de lo que debían, ahí empezaron a dañarlo todo. Lo que no es empatía es no justificar el pecado, porque muchas veces nosotros justificamos el pecado y eso no lo debemos hacer. Consolar es diferente a justificar un pecado. Y la empatía no aplaude lo que destruye a la persona. Ahora, tal vez tú quieras a veces acompañar, pero no vas a destruir aplaudiendo malas decisiones o lo que está llevando a la persona a situaciones muy, muy difíciles. Jesús amó a la mujer sorprendida en adulterio, ¿sí se acuerdan? Eso es empatía. Decir, mujer, yo tampoco te juzgo. ¿Dónde están los que te buscaban apedrear? ¿Dónde están? ¿No están? Tranquila, vete, pero no peques más. Porque si sigues pecando, a la próxima vez que te vayan a pillar, yo no voy a estar ahí. Y te vas a ir antes de tiempo. Entonces, Jesús tuvo empatía, mucha empatía por esta mujer. Y muchos de nosotros estamos llamados a tener esta misma empatía por aquellas personas que decimos amar. Muchas veces tú puedes encontrar a personas en situaciones muy difíciles, situaciones que al final sabemos que está mal. Pero sin embargo, en ese momento yo voy a abrazar, voy a acompañar. Ahora, hay que entender que la empatía es amor con verdad, no tolerancia sin dirección. Es dar buenos consejos, porque la empatía enriquece y la empatía requiere humildad. Filipenses 2:3-4 nos enseña: nada hagáis por contienda, ni mala gloria, estimándonos cada uno a los demás como superiores a ti mismo. No puedes ser empático si crees que eres mejor que los demás. No puedes acompañar si siempre vas a juzgar. No puedes sanar
si estás comparando todo el tiempo. Por eso la empatía nace cuando dejas de decir, yo no haría eso. Muchos critican a Judas. Cari, Elizabeth, muchos critican a Judas y lo siguen criticando hoy en día. Pero ¿cuántos Judas no habemos acá? Muchos critican a Pedro por haber negado a Jesús, pero ¿cuántos Pedro no habemos acá? Muchos critican a José en sus primeros tiempos, pero ¿cuántos José no habemos acá? Que muchas veces no tuvimos las buenas decisiones, nos avergonzamos del evangelio. Entonces, al final, el que verdaderamente es empático no compara. No dice, yo lo haría mejor. Ojalá yo hubiese estado con Jesús. Ojalá hubieses estado con Jesús en esa época, a ver cómo hubieses actuado. Y la empatía nace cuando dejas de decir eso. Por ejemplo, sentarte con alguien que perdió todo y no apurarlo a sonreír, eso es empatía. Escuchar sin interrumpir, eso es empatía. Orar con lágrimas, no con discursos, eso es empatía. Acompañar procesos largos, eso es verdadera empatía. Amar aun cuando no entiendes, eso sigue siendo empatía. No es empatía, es espiritualizar el dolor. Eso es falta de fe, mi hermano. Te falta mucha fe. Usar versículos como anestesia emocional, eso no es empatía. Decir confía en Dios y desaparecer cuando la persona necesita un abrazo, cuando la persona necesita de comer, cuando una persona tiene frío y tú le puedes dar una chaqueta. Porque la empatía es un puente hacia la sanidad. La empatía no quita la carga, pero no deja que el otro cargue todo solo. Es como ir con un amigo y ver que está cansadísimo, lleva todas las maletas y yo ir liviano. Y decir, vamos, que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Vamos, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Y él cansado y tú liviano caminando con él. Eso no es empatía. No es empatía comer cuando ves a una persona, un amigo que no tiene para comer y te dice, no, yo no tengo hambre, pero tú sabes en tu corazón, aún el Espíritu Santo te revela que no tiene dinero. Y no ofrecerle la mitad de tu plato, en este caso, o tu plato y tú comprarte otro. Porque Dios usa los corazones empáticos para restaurar corazones heridos. Miren, familia, la empatía es un puente hacia la sanidad. En Gálatas 6:12 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Porque la empatía no quita la carga, pero no deja que el otro la cargue solo. Y antes de continuar este mensaje, me gustaría que si estás acá por primera vez, sé bienvenido, Dios te bendiga y te abrace. Que si nos puedes seguir aquí o suscribirte sería una gran bendición. Si puedes compartir este like, compartir este mensaje, esta prédica con alguien que le pueda servir, siempre hazlo. No sabes cuánto nos ayuda. Porque al final, familia, la empatía no nace de ruido, pero deja huella. La empatía no busca aplausos, pero transforma vidas. No corrige primero, abraza primero y mucho después corrige. Porque la verdadera empatía es parecerse a Jesús. Es amar y acercarse y sentir y acompañar y luego guiar con amor. Hoy Dios no te pide que seas perfecto, te pide que seas presente, porque a veces la mayor predicación no es lo que dices, es quedarte cuando otros se van. Así que ahí donde estás, dile, Señor, hoy te entrego esta noche y cada persona que hoy está aquí conectada. Danos un corazón como el tuyo, Padre. Quita de nosotros todo juicio rápido, toda indiferencia, toda dureza de corazón. Enséñanos a llorar con los que lloran, a caminar con los que están heridos, a ser instrumentos de sanidad, de consuelo, de fe. Hoy, Señor, queremos caminar conforme a ese propósito en el nombre poderoso de Jesús. Porque la fe que se arrodilla al lado del que llora es una verdadera fe. Tal vez hoy Dios no te está pidiendo que arregles a nadie, ni que des consejos perfectos, ni que las respuestas sean muy espirituales para todo. Tal vez solo lo que te está pidiendo Dios hoy es que seas más parecido a Él. Que te quedes. Quédate cuando el dolor incomoda. Quédate cuando no sabes qué decir. Quédate cuando el llanto es largo y el proceso es lento. Porque Jesús nos sanó desde lejos. Nos amó y no nos amó desde arriba. No consoló desde el juicio. Él se acercó, Él lloró,
Él sintió, Él caminó con los rotos. Y quizás hoy, familia, hoy es un buen momento para acercarnos a Él y decirle: Padre, cuánto te necesito y necesito que siga fortaleciendo mi vida. Quizás hoy el milagro no será una sanidad inmediata, sino un corazón que vuelva a creer, porque alguien decidió acompañarlo. Que Dios nos libre de tener una fe fría y nos regale un corazón sensible a la voz de los demás, porque la empatía nunca será debilidad. Es la forma madura del amor del cristiano, de ese amor que lo llena todo y que levanta al caído. Por eso, en el nombre de Jesús, entregamos este tiempo y te damos las gracias, Señor, por obrar y por ministrar y por transformar cada vida. Sé tu propicio. Sé tú llenándonos, Señor. Sé tú llenándonos. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús.